Mateo 28, 19, si lo podemos poner en pantalla, por favor. Miren lo que dice él. Dice, por tanto, id. No es opcional, es un mandato, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? Boca Chica, Las Caobas, Zona Universitaria, Los Mameyes, Villamella. Porque cuando hablan de naciones empezamos a orar y que para que Dios nos mande de misionero. Y la gente de tu edificio ni sabe que eres creyente. Laudi, pausa. Entonces, seguimos aquí. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que ver aquí, que Jesucristo, al cerrar su misión aquí en la tierra, cuando concluye hablándole a los discípulos, de que es todo ese tiempo que Él estuvo aquí en medio nuestro, que Él quería prepararlos para que ellos fuesen, ¿qué? Discípulos, porque tú no puedes salir a hacer lo que tú no eres. ¿Con qué autoridad? Jesucristo dura 3 años y medio haciendo ¿qué en la tierra? A quien Él le está hablando allí es a sus discípulos. Y cuando le está hablando le dice, por tanto, id y haced discípulos, pero ya le enseñó que es un discípulo porque los convirtió a ellos en discípulos. Entonces yo quiero dividir esta enseñanza en 2 partes. Para yo poder hacer, yo debo ser. Repítalo conmigo, para yo poder hacer, yo debo ser. Porque dice la palabra que ningún árbol malo puede dar frutos, y a la inversa, si yo quiero lograr que una persona crezca en Cristo, avance en el Señor, yo debo de mostrarle que mis pisadas, ¿no es así? Por donde yo he caminado. ¿Por qué? Porque el evangelio es un modelar. Usted no se fija, el lema de enseñar, ¿quién se lo sabe el lema de enseñar este año? Ahí que yo me doy cuenta, pastor, lo que son discípulos. ¿Cuál es el lema de este año de enseñar? Qué bueno que el pastor Rafael no nos está viendo, porque usted se imagina, mire, gracias que él no lo está viendo a nosotros. Modelando cómo se vive el evangelio del reino. Ese es el lema de este año. Entonces, desde ahí nosotros vamos conectando. ¿Qué tan yo tengo dentro de mí la visión de lo que me mandaron a hacer este año? Entonces, vamos a ir reflexionando y usted vaya pensando ahí donde usted está. ¿Cómo estoy yo conectada con la visión de mi casa, a la que yo voy, al propósito y la visión y la misión que tiene mi casa, ¿verdad? Que dice, modelando ¿a quién? A otros cómo se vive el evangelio del reino. Entonces, esto me está diciendo a mí que yo soy el quién, el modelo, yo soy el modelo, porque yo le voy a modelar a otros. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre esto? Jesús habló de cómo es que nosotros debemos hacer ese trabajo para que sea de una manera efectiva. Y lo primero es que para yo poder ser discípulo tengo que llevar una cruz. Diga conmigo, tengo que llevar una cruz. Porque una cosa que identifica a un discípulo es que lleva una cruz. Porque ¿qué dijo él? Vamos a ver cómo dice Lucas 14, 27. Vamos a ver qué dice. Porque esto es estudio bíblico hoy, porque es por la palabra que nosotros tenemos que entender. Porque luego cuando el Señor nos hable de la palabra, que si cumplimos la palabra, no le podemos decir, lo que le vamos a contestar es lo que hicimos con la palabra. ¿Ven? ¿Qué dice? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? Entonces yo le digo a usted, no conozco su vida, no sé si lleva la cruz, amén, pero le dice el Señor por medio de su palabra, y Él así lo enseñó, que aquel que no lleva su cruz no puede ser. Entonces el primer peldaño que nosotros tenemos que entender para nosotros hacer, ¿verdad? Es primero nosotros ser. Pero para yo poder ser, yo debo de llevar una cruz. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa cruz que yo debo llevar? Porque hay una cruz que Cristo, hay personas que pueden pensar, la cruz de Cristo. No, la cruz de Cristo nadie la puede llevar, dígalo, nadie la puede llevar. Esa cruz que Él llevó para redención de nuestro pecado, esa cruz era para Él. Porque hay gente que dice, no, que llevamos la cruz. No, la cruz de Cristo no, la cruz, la de que a cada quien le toca su cruz. Y dice ahí mismo en el Lucas 9:23, vamos a ver cómo yo empiezo a entender
esa cruz, ¿en qué implica en mi vida para yo poder ser discípulo? Yo no te voy a decir si tú eres o no eres. Al final tú dirás, ¿soy o no soy? Amén. ¿Y qué dice? Y decía a todos, si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí empieza la cruz a tomar sentido en nuestras vidas. Niéguese a sí mismo. La cruz implica una negación de lo que yo quiero. Dígalo, de lo que yo quiero. Porque yo quiero estudiar medicina, Laudi, pero el Señor quiere que tú te prepares en otra especialidad que no necesariamente sea esa carrera. No, porque yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos, que mi familia vive allá, pero a lo mejor el Señor quiere que tú vivas aquí en Jarabacoa, porque allá tú vas a tener una obra, o en Santiago, o en Cotuí. Porque ese deseo, esos planes, esos proyectos personales que yo tengo, tienen que negarse. ¿Usted sabía eso? Eso es parte de la negación del creyente, no hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Así decía Cristo. Toda nuestra vida debe de ir en dirección a eso. Yo tengo que negarme. Hay cosas que yo hago que no son las que yo quisiera hacer, pero por cuanto es la voluntad del Padre, ya pasan a ser lo que yo debo de hacer. ¿Entendió? Nosotros como creyentes tenemos que saber que esa cruz es una negación a mi vida, a mi comodidad. Una evidencia de cómo nosotros podemos llevar la cruz es que tanto yo me niego a mi comodidad, porque usted sabía que el creyente es bien cómodo, los otros, porque los que están aquí no son cómodos porque están aquí. ¿Usted entendió eso? Porque el que estar aquí hoy, ¿usted cree que no es una cruz que usted cargó para poder estar aquí? ¿Cuántas personas no se negaron al cansancio de su cuerpo? ¿Cuánta gente no se negó a la dolencia que a lo mejor puede tener? ¿Cuánta gente no se negó a un pendiente, a un quehacer en la casa y lo dejó ahí? Le dijo, nos vemos cuando yo venga porque me voy a la casa de Dios. Eso fue una negación ¿de qué? De tu cuerpo. Por eso la palabra habla de un sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque ¿usted te cree? Qué bueno. La palabra sacrificio, cuando el romano habla de la renovación del entendimiento y habla del sacrificio vivo, usted se ha visto que lo que se sacrifica algo, ¿usted ha visto algo sacrificado, muerto de la risa? Dice que aquí crucificándome, yo sacrificando esta carne, di que risa. No, sacrificando la carne, llorando, sacrificando la carne, negándome a los deseos de mi mente, a los deseos de mis ojos, a la vanagloria de la vida, negándome a la vanidad, negándome a mis deseos, a mis proyectos, a la cuenta que tengo en el banco, que quisiera que subieran 100, pero cada vez que voy por 93, el Señor me dice, dale 5 a fulano, y luego me dice, invierte en esto, y da para la pared, pero el Señor no quiero que llegue a 100, sí, porque hasta en eso hay que negarse la finanza, hay que negarla también. ¿Por qué? Porque cargar esa cruz es un sacrificio. Y entonces, para yo poder entrar dentro del grupo, como dice la palabra, que serán sus discípulos, debe de haber una cruz. Y esa cruz a sí misma viene con una negación de lo que yo quiero. El principal problema del Espíritu Santo con nosotros es luchar contra lo que tú y yo queremos. Que en el 99.8 le voy a dar un 2, porque a veces lo decimos sí rápido y vamos a dejar ese 0.2% a favor. La voluntad de Dios no coincide con lo que nosotros queremos. Y por eso viene esa negación de hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa? El Señor, como sabía que esto era una lucha que iba a tener la humanidad, a llevar la voluntad de Dios en la tierra, y nos encomienda a nosotros este trabajo de la gran comisión, ¿verdad? De que el reino siguiese creciendo, tenía que dejar claras sus reglas para que luego nosotros, cuando estemos ante el tribunal, no aleguemos ignorancia. Dígale que está a su lado, no vas a poder alegar ignorancia. En Marcos 34 al 38, él la puso fuerte, Jason. Mira, aquí fue que yo dije, wow, pero el Señor nos llevó a otro nivel de negación, porque a veces nosotros lo queremos llevar la negación, pero le ponemos sus condiciones. En algunas cosas cedemos, pero en otras como que la pensamos. Entonces, como él se las sabía todas y se las sigue sabiendo, nos deja esta y dice, mas ellos callaron porque el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿quiénes quieren ser el primero aquí? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El hacer discípulos es una vida de servicio a Dios. Es una vida de servicio a tu prójimo. Porque ¿cuál es el discípulo que tú vas a ser? Aquel que creyó en Cristo, tú lo vas a ayudar para que esa persona sea un discípulo del Señor. Ese es el trabajo de nosotros. Entonces es un trabajo de servicio a Dios. Pero ese servicio tiene que tener unas características que muchas veces en el evangelio se ha perdido. Y es que ese servicio a Dios, para que sea un servicio genuino, con olor fragante, agradable a Dios, debe de tener una condición, es el desinterés. Dígalo, el desinterés. Porque muchas veces cuando hacemos las cosas, nuestra humanidad, que es uno de los deseos a los cuales tú te niegas cuando tienes la cruz, es que quiere que te reconozcan. Es que la gente pueda agradecértelo. Amén. Y es algo con lo que nosotros tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que hagamos un servicio. Por eso dice, el que quiera ser el primero, nosotros tenemos que procurar ser servidores de todos. Nosotros tenemos que procurar estar a la disposición y a la ayuda de ¿quién? De los que están a nuestro alrededor. Hay muchas personas que cuando usted ha venido aquí a la congregación y están sentados al lado de usted, son uno de aquellos a los cuales Cristo quiere que usted les sirva. Para que usted pueda ser el primero. Porque esa es una cualidad para ser el primero, usted ser un servidor de todos. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo no tan solo quiero ser un cristiano nominal de visitar y ponchar la tarjeta. Yo quiero ser alguien que esté comprometido con el servicio a Cristo y su reino. ¿Usted sabía eso? Porque yo le he clasificado al cristiano de estos tiempos al poncha tarjeta. Ay, el cristiano poncha tarjeta. Usted sabe que el cristiano poncha tarjeta es aquel que solamente se preocupa con saber que fue. Ese es su poncha tarjeta, él fue. Amén. Entonces, el cristiano poncha tarjeta no se compromete. No se compromete porque cuando el cristiano tiene el nivel de poncha tarjeta, en ese nivel es tan solo ir y recibir. Pero cuando yo entro a otro nivel de compromiso, no tan solo voy, sino que voy y sirvo. ¿Usted entiende? Servir. Pero algunos podrán decir, pero yo no trabajo con los Ujieres, con Arístides, yo no estoy en el ministerio de servicio. Pero en ningún momento en la palabra de Dios habla que el servir en la iglesia, el hecho de yo acomodar a las personas o servir en algún departamento, es el servicio que Cristo habla de servir a todos. Sino que te está hablando de hacer la voluntad del Padre. Y Él nos envió a ser discípulos. Entonces, cuando yo entro en la labor de hacer discípulos, yo soy un servidor del reino. Yo soy de los que estoy en la nómina del creyente, porque usted sabía que allá arriba hay una nómina. Sí, hay una nómina. Porque cuando esa escena se da, que Cristo llega y encuentra, cuando los discípulos llegan y encuentran a Cristo hablando con la samaritana, Él le dijo, esta es mi comida, porque ellos le estaban ofreciendo la de la tierra, ¿verdad? Las necesidades humanas que todos podemos tener. Rabí, come, ¿será que alguien le ha traído comida? Pues yo tenía la mentalidad de la tierra. ¿Será que alguien le ha traído comida? Y él le contesta, esta es mi comida, hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Pero hay algo que digo, y él dice, mira los blancos, que están ¿qué? Blancos para la siega, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que el que recoge con él, ¿qué era lo que iba a recibir? El que recoge conmigo recibe salario. Entonces, cuando yo, teniendo poco tiempo en Cristo, yo dije, ¿para qué hay una nómina? Porque a mí me pagan un salario. Entonces, si a mí me pagan un salario y Cristo dice que el que recoge con él recibe salario, es que hay una nómina allá arriba para los que recogen con Cristo. ¿Quiénes quieren recoger con Cristo y recibir ese salario? Hay que recibir ese salario. Si usted no está en esa nómina, usted tiene problemas.
Principalmente las personas que trabajan en las oficinas gubernamentales, cuando si reciben un nombramiento, la gente lo que quiere saber cuándo entra la nómina. Me pusieron a la nómina, ya yo estoy y nos preocupamos. Y si te consiguen un trabajo provisional, igual te dicen, mira, te vamos a fijar porque tu labor fue buena. Lo primero que tú dices, ya estoy en nómina, porque la nómina, ¿qué te da? Ya te da salario. Si el Señor dijo que el que recogía con él recibía salario, quiere decir que nosotros vamos a recoger con Cristo y por ende vamos a recibir salario por esto. Pero hay algo interesante, que cuando Él habla de esa negación que nosotros tenemos que tener, porque estamos en la primera parte de nosotros saber qué yo debo de hacer. Entonces, tomar la cruz es estar dispuesto a padecer. Oiga bien, a padecer si es necesario por causa de Cristo. Algo que debemos hacer cada día, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. Entonces, en Juan 8 nos da una invitación y nos revela una verdad de qué realmente es lo que a la gente le hace libre. Porque muchas veces nosotros procuramos una libertad y la palabra habla mucho de esa libertad, pero hay una libertad en Cristo que viene por medio de la palabra de Dios. Ese conocimiento de la palabra libera, nos libera a nosotros, lo libera al que viene a Cristo y empieza. Hay una liberación por medio de la palabra de Dios. Y Jesucristo así lo dijo en Juan 8, 31 y 32. ¿Qué dijo Él? Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? Entonces yo lo voy a ir aplicando aquí a Chequiná, porque aquí es que estamos, ¿verdad? Y le dijo el Señor ¿a quién? A los que pasan aquí delante. ¿Usted ha visto personas aquí? ¿Quién pasó un día aquí delante? No, pues usted no levantó su mano, usted llegó en el Espíritu aquí, porque se supone que si usted está aquí fue porque un día usted recibió. Amén. Entonces le digo a los que habían creído, ¿qué les digo? Si vosotros permanecéis en mis palabras, ¿dónde? En mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Y qué dice él? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué hace libre? El conocimiento de la palabra. Déselo a Cristo, que él es que le está hablando. Amén. El conocimiento de la palabra trae una libertad, pero una libertad verdadera. Entonces, si yo vengo a Cristo y yo no recibo el conocimiento de la palabra, hay áreas en mí que no van a estar libres, porque la verdaderamente libre que define aquí es permanecer en su palabra, pero él la puso mejor. Cuando él habló en Juan 8, él habló que si permanecemos en ¿qué? En él y mis palabras permanecen en ustedes, no es. Entonces ahí habla nuevamente cómo nosotros para tener esa característica, esa identidad de discípulo, en nosotros debe de haber un permanecer en su palabra. Cuando nos habla de permanecer en su palabra, nos está hablando de obedecer. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Mire, multimedia está hoy que hay que llevarlo a cenar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? No, Laudi, yo conozco a Cristo, yo voy a la iglesia todos los domingos y trabajo en 2 departamentos de la iglesia. No, mira, yo soy tremenda creyente, yo tengo 20 años en el evangelio y yo me la sé toda. Porque hay gente que cree que aquí es por tiempo, que hay un reloj que está, no, el Señor, miren, a lo que se consuelan en el tiempo, hay algo que Cristo dijo y dice, el que persevera acá, ¿hasta dónde? Ahí le dijo, el que llegó hoy, el que llegó antes de ayer, tienen que hacer lo mismo, amén. Esto no es cuestión de tiempo, porque en muchas ocasiones he escuchado a gente, no, pero yo tengo muchos años en el evangelio, no es los muchos años, es aquí. En esto sabemos que conocemos. ¿Cómo conocemos? Conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero hay algo interesante. Él en Juan 14 habla de que ellos vendrían y harían morada en quién. Cuando él habló esto, en Juan 14, 21, Franly, vemos aquí que él habló claramente. Y le estoy diciendo todo esto para que usted pueda entender que esto es una cuestión de obedecer su palabra. Y él dijo, ¿qué dijo él? Que
si nosotros somos verdaderamente, vamos a ver cómo dice, el que tiene mis mandamientos, levante su mano, que sea usted, le están hablando a usted. Cuando le estén hablando a usted, usted puede levantar su mano, que sea a usted. El que tiene mis mandamientos, aquí están, aquí estamos, Señor. ¿Verdad? Y los guarda. Ahora baje la mano, respóndale al Señor, ¿lo estaré yo guardando? ¿Estoy yo haciendo discípulos? ¿Me estoy multiplicando en otros? ¿A cuánta gente hoy yo le he hablado del Señor? ¿A cuánta gente le he enseñado si sea un versículo bíblico este año? He predicado el evangelio a mis compañeros de trabajo. Soy de la secreta, soy de la CIA. ¿De qué soy yo? Porque esto es un resultado. Por su fruto, yo amo al Señor. Y estás predicando a Cristo. No, lo que pasa es que yo soy tímido. Entonces no hay negación. ¿Entendió cómo Cristo lo corta ahí? Pues no hay porque hay que negarse a qué? A tus debilidades te tiene que negar. Porque yo no sabía cómo romper un hielo en un ascensor. Y yo le dije, Señor, ¿cómo yo puedo romper un hielo en un ascensor? Porque a veces estamos subiendo de un piso a otro y hay un silencio. Y yo pienso que eso lo pudiéramos aprovechar. Eso soy yo dándole sugerencia al Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es? Y ¿cómo podríamos aprovechar ese tiempo, romper un hielo en un ascensor? Porque usted tiene que tener una intención dentro de usted y hacer el trabajo que le mandaron a hacer. Esto no es algo por casualidad, no. Si alguien en el ascensor dice que qué será lo que está pasando en el mundo, ahí es que yo voy a aprovechar y voy a decir, pues mire, usted va a llegar al piso, al 500. Usted tiene que propiciar. Y una de las cosas que en la sabiduría de Dios yo pude entender que cuando tú estás en un lugar y todos están en silencio, el que quiere hablar, el que tiene que tomar la iniciativa, ¿no es así? Y yo comencé a hablar y yo le decía, wow, la verdad que la situación, y aprovechaba un tema del momento. La situación económica no está fácil. Gracias a Dios que un día partiremos de esta tierra, porque Cristo ha prometido una vida en abundancia y ya dejaba caer eso y me iba en una cita médica, una persona, ¿cuántas veces dura una gente 2 horas al lado tuyo esperando un doctor y tú te pones a leer, a ver redes? Esa persona que está a tu izquierda o está a tu derecha, pudieras tú aprovechar y hablarle un poquito de lo que Dios ha hecho contigo. A mí me gusta mucho el testimonio del Gadareno. Para mí es la principal herramienta de predicación de un creyente. Cuando el Gadareno recibió esa gran liberación, ¿a quién le han sacado 2000 demonios aquí? Gloria a Dios, qué bueno. ¿Qué sucede? Cuando a él lo liberaron de algo tan grande, el mismo testimonio de él al lado del maestro hubiese sido poderoso. Sin embargo, cuando él le pide al Señor que lo quería seguir, este fue al revés, a los otros lo llamaron, él se ofreció. ¿Usted se da cuenta? La gente que tiene propósito no hay que llamarlo, ellos se ofrecen. ¿Y qué sucedió? Que cuando él iba a seguir al Señor, el Señor le dije, no, ve, me encanta esto, ve, ¿a los de qué? A los de tu casa y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. O sea, que tú portas dentro de ti lo más poderoso que Dios te ha dado. ¿Y usted sabe qué? Tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, si al Gadareno solo tuvo una sola experiencia, la cual fue muy poderosa, no puedo poner en menos que la tuya no haya sido tan grande como la de él, pero yo pudiera decir que la obra de salvación en alguien es tan poderosa, no importa cuántas cosas Dios haya hecho. El simple hecho de tú pasar de muerte a vida es un gran poder de Dios que operó en ti para que tú lo pudieras lograr. ¿Qué hace el Señor? Cuando el Señor se revela a tu vida, te dio el mayor poder que nosotros tenemos. Y es las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces, si yo me callo lo que Dios ha hecho conmigo, yo estoy siendo más negligente que el Gadareno. Él tuvo una sola experiencia y lo enviaron a contar. Si yo preguntara aquí cuánta tú has tenido, a lo mejor has tenido más que la del Gadareno. Pero con él le fue suficiente una sola experiencia. Y con esta experiencia él alcanzó una ciudad. Él alcanzó mucha gente. Porque no se necesita tener una gran elocuencia, lo que se necesita es contar lo que Dios hace contigo. Si Dios te sana, cuéntalo. Si Dios te sacó de la depresión, cuéntalo.
Si Dios te trajo de la tristeza a la alegría, al gozo, cuéntalo. Si Dios te trajo de la escasez económica, a lo mejor tenías carencias en cuanto a capacidades. Yo me consideraba que yo era bruta antes de estar en Cristo. Yo lo digo. Yo soy más inteligente ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque hay cosas que yo antes no la podía entender. Y cuando me alumbraron los ojos del entendimiento, el Señor me dio más sabiduría. Y a mí no me avergüenza decir que yo antes era más bruta que ahora. Yo decía, pero la verdad que Dios me ha hecho sabia, me ha hecho inteligente, porque yo antes no comprendía estas cosas. Entonces, cuando yo le estoy contando a usted eso, ¿qué yo estoy haciendo? Engrandeciendo al Señor. Porque dice la palabra, que fue lo que yo le creí, que el que quiera sabiduría, ¿qué? Y yo comencé a pedirle sabiduría y el Señor empezó a darme sabiduría, a darme inteligencia, a darme conocimiento, a mostrarme cosas que antes yo no veía. Porque la cuestión es nosotros creer en su palabra, guardarla y vivirla. Amén. Así que denle un aplauso al Espíritu Santo. Pero cuando el Señor habla de la palabra, hay algo especial que debe de tener la palabra en nosotros. Y yo le hablaba a alguien sobre la importancia de nosotros conocer las Escrituras. Sabemos que en septiembre es el mes de la Biblia y yo le comentaba, qué bueno que se hable de la Biblia. Pero a mi entender, el primer tema para hablar de la Biblia sería hablar de quién es la palabra. ¿Quién es la palabra? Si yo hablara de la palabra y no hablara de Cristo, le estaría cortando el 98.8 a esa palabra. Porque la palabra es Él. Lo principal que debe de haber en mí para amar la palabra es amarlo a Él. Yo debo de amar a Cristo. El motor principal para nosotros ser unos hacedores de discípulos es amar a Cristo. Porque cuando tú amas a Cristo, tú te comprometes con Cristo. Tú te comprometes con su palabra. Tú te comprometes a obedecerla. Y tú te comprometes a darla a conocer. Por eso que el Gadareno tuvo un episodio corto con Cristo. Y es algo que a nosotros nos debe traer a reflexión esto. Él tuvo un momento corto con el Señor. Sin embargo, eso no limitó al que él pudiera ser un gran ganador de almas. Nosotros tenemos todos los años que usted puede tener en el Evangelio, donde usted lee la palabra, estudia la palabra, viene a la iglesia, ha recibido profecía, ha recibido palabra, Dios ha hablado, Dios se ha glorificado en su vida, usted ha recibido milagros, usted ha tenido muchas experiencias, yo he tenido muchas experiencias. Y puede ser que esas experiencias no han sido suficientes para yo guardar su palabra, porque hay algo que yo debo de pedirle a Cristo, es amarlo a Él. Porque cuando yo amo a Cristo, yo me comprometo con la labor de Cristo. Por eso Él dijo, en esto, ¿qué? Conocerán que son mis discípulos. En esto ustedes van a poder mostrar, y es en esa negación de la vida que yo llevo. En Mateo 7, del 24 al 27, la palabra de Dios nos habla de cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, atención iglesia, para ser prudente hay que guardar la palabra. Esa roca es su palabra guardada en tu vida. Amén. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El próximo, sobre la arena, 27. Y descendió lluvia. ¿Cuánta gente ha estado pasando por procesos, adversidades, dificultades? Vieron esa lluvia, esa tempestad a tu vida, ese malestar, ese deseo que a lo mejor las cosas no van como tú creías. Ay, ahora yo era una que decía, pero a mí en el mundo no me iba tan mal, pero yo llegué a Cristo y a mí me entraron yo no sé qué fue lo que yo hice, que yo estoy pagando eso, porque cuando tú vienes y te entran al desierto, pastor, hay algo que el Señor
le habló a Moisés, le dijo, yo lo llevaré al desierto para probar lo que hay en su corazón. Entonces, cuando todos venimos a Cristo, nos dan un paseíto por el desierto. ¿Usted sabía que hay un safari en el desierto para los cristianos? Y nos mandan al safari para el desierto, y cuando nos llevan allí, ahí salen la queja, ahí salen el yo estamos mejor en el mundo que ahora, ahí salen, no, pero es que este evangelio no es fácil de llevar, ay no, pero es que yo pensaba que en la iglesia todo el mundo era bueno, pero mira cómo, porque en el desierto, ese calor, usted sabe, y esa arena y esa falta de agua, nos hace sacar lo que hay en nuestro corazón. Por eso es tan necesario pasar por el desierto, amén. Es necesario pasar por el desierto. A mí se me fueron toda esa queja. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo, tú comienzas a decir, como dijo Pablo, lo he dado todo por basura. ¿Por qué? Por Cristo. Amén. ¿Y qué dice? Que cuando viene ese ímpetu de las pruebas, de las situaciones, la gente de los pedregales, ¿hay alguien aquí que sea de la tierra de los pedregales? De la gente que lo ahogan las situaciones y sueltan y no echan raíces. ¿Usted sabía que los pedregales son la gente cuando viene el ímpetu de la prueba de las situaciones de la vida y la gente suelta a Cristo? La gente de los pedregales. Entonces, si usted no lo sabía, si usted por alguna dificultad alguna vez en su vida deja de venir a la iglesia o se niega a hacer un trabajo para el Señor o se desanima por una situación que usted está teniendo, usted tiene una piedra en la mano que le está ahogando la semilla para que ella no alcance profundidad. Amén. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Porque no permaneció en la palabra. Y permanecer en la palabra es obedecer su palabra. Por eso dice, no todo el que me dice entrará al reino de los cielos, sino el que hace. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasármela hablando sin evidencia de que realmente yo soy un discípulo de Cristo. Yo debo ser un discípulo de Cristo a tiempo completo. ¿Quiénes están aquí en Cristo a tiempo completo? Sí, porque la gente cree que a tiempo completo es Ricardo. Sí, no, Ricardo está a tiempo completo. No, yo estoy a tiempo completo, porque donde quiera que yo estoy, yo tengo que procurar trabajar para el evangelio de Cristo. Usted en su trabajo debe de estar a tiempo completo. El Espíritu Santo debe de contar con el pastor Elvin en medio de una consulta y decirle, ¿sabe qué muchas veces hace el Señor con nosotros? Hay gente que le han predicado a todo el mundo y lo han tratado de alcanzar, y la mamá está orando y el papá está orando y la familia son todos cristianos y falta uno, y permite al Señor que le empiecen a dar unos mareos y que me están dando como unos mareos. Y yo no sé, como que se me pone negra la visión. Ah, mira, hay un doctor ahí en el Centro Médico Moderno. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Usted sabe para qué? Para sentárselo al pastor en el frente. A mí me sienta gente, di que píntale las uñas a ella. Yo por dentro de mi Espíritu Santo. Dime, ¿qué fue que vino esta señora aquí? Y ahí hay gente que han confesado a Cristo, ahí hay personas que me han abierto su corazón y yo le he dado una palabra de esperanza, le he hablado del Dios que todo lo puede, le he dado de mi Cristo, cómo me sacó a mí y cómo me ayudó. Entonces, yo estoy a tiempo completo. El que está trabajando en cualquier lugar, el Espíritu Santo te quiere usar en ese servicio al cliente y llevarte a alguien llena de ira y decirle, la palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira, don. Mire lo que vamos a hacer. Yo le quiero explicar suavemente cómo es que consiste. Y tú le estás hablando, tú le estás testificando. Yo tengo un testimonio que dar y es que yo iba a hacer una negociación con una persona y yo le dije, Señor, yo necesito tu confirmación de que esta persona es, porque yo necesito estar seguro. Pero yo no quiero mencionar que yo soy creyente, porque lamentablemente, mis hermanos, mire, esto es fuerte. No me pude identificar porque me dio hasta miedo, porque yo digo, ahorita me dicen que no. Es increíble. Y yo dije, yo me voy a callar, que el Espíritu Santo dé testimonio. Y yo le dije, Señor, se está acabando el tiempo, hoy es el día, yo necesito que tú me la des y me la des por Él mismo. Por Él mismo, Señor, que Él mismo sea mi confirmación. Y cuando yo hablé con la persona y le hice la propuesta de lo que yo entendía, me dijo, usted me da paz a mí. Desde que yo hablé con usted el primer día, usted me dio paz. Y yo voy a quitar ese requisito y yo se lo voy a dar a usted sin eso, porque usted me da paz. Y yo creo en lo que usted me dice. Nunca me había escuchado, no me conocía. ¿Por qué?
Porque hay algo dentro de nosotros que debe de hablar por ti, debe de hablar por mí. ¿No es así? Porque estamos, Chani, a tiempo completo. A tiempo completo. Amén. Entonces, cuando yo tengo esa revelación en mi vida de que yo debo de ser para yo hacer, entonces el reino de los cielos se pone en un plan estratégico conmigo y me pone ¿a qué? A multiplicarme. Entonces ahí donde usted está, digo, yo me voy a multiplicar. Porque la multiplicación no puede ser de otro en otro, sino Dios me quiere multiplicar ¿a quién? A mí. Entonces, si me quiere multiplicar a mí, es que yo voy a dar de lo que yo tengo para que salga uno igual que yo. ¿Usted entendió? Entonces, yo tengo que hacer mi obra de multiplicación, pero yo no puedo hacer mi obra de multiplicación con el trabajo de Jorge, porque lo que Jorge multiplica es de él. Yo tengo que hacer mi propia obra de multiplicación con lo que yo tengo y lo que yo soy. Cuando una persona viene a Cristo, nosotros tenemos una tarea que hacer y es de guiar a esa persona para que él también pueda hacerse un discípulo de Dios. Cuando una persona pasa aquí, no es discípulo. Diga conmigo, no es discípulo. Cuando la gente pasa aquí adelante, no es discípulo. Usted cuando aceptó a Cristo, que usted lo confesó, usted ese día, usted no era discípulo. Porque si hubiese sido así, Él le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautícenlo y nos vemos allá. Él le dijo, y haced discípulos. Quiere decir que cuando alguien llega, o cuando usted llegó, porque usted es un testimonio de eso, por eso lo mandan a multiplicarse, porque ya usted pasó por ahí. A usted alguien le enseñó lo que usted sabe hasta hoy. Usted no fue que usted se quedó en su casa, como hay gente que dice, no, porque no es necesario ir a la iglesia. Sí, es necesario ir a la iglesia, porque en la iglesia yo hago una comunidad de fe y en la iglesia yo soy familia. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo debo de hacer? Yo debo de ayudar a alguien que es nuevo a que ame la casa como yo la amo. ¿Ama tú la casa de Dios? Si los que están aquí son una viva experiencia y realidad de que aman a la casa de Dios, porque usted pudiera estar viéndolo por YouTube. Dios le bendiga lo de YouTube. Amén. Pero usted decidió negarse y está aquí hoy. Amén. Usted sabía que yo llegué a la iglesia sin pasaje. Yo una vez me fui con el pasaje de ida. Yo dije, Señor, yo voy con el de ida porque yo sé que tú me vas a proveer el de vuelta de allá para acá. Y yo me fui sin pasaje para la iglesia. Y si yo cuento todo lo que yo viví para no llegar a la iglesia, usted diría, no, pero no puede ser. Sí, yo la viví. O sea, yo sé lo que es vencer los obstáculos para estar a la casa de Dios. Una vez me estaba dispuesta a irme caminando desde el Quisqueya hasta la prolongación. Yo dije, si no, vengo caminando, porque yo amaba la casa de Dios. En una ocasión pedí un pasaje para ir a la iglesia. Sí, yo pedí un pasaje a un vecino. Tú me puedes regalar 20 pesos. Porque yo era martes y yo quería ir a la iglesia. Cuando yo amo la casa, yo puedo hacer que otro la ame como yo la amo. Pero si yo no amo la casa y me da igual, se me va a hacer difícil convencer a otro. Porque usted sabía que esto es ser para poder. Pero hay otra cosa, yo tengo que ayudar a la gente a que ame la palabra. Porque ya vimos que el que permanece en ella es discípulo y agrada al Padre, y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero ese fruto es resultado de mi convencimiento de lo que es la palabra y la obediencia que yo llevo de ella. Me hace glorificar a Dios, pero yo debo de pasar tiempo con la palabra. Pero la palabra no debe de ser una herramienta de venir a la casa, sino que yo debo de permitir que esa palabra hable a mi vida. ¿Usted sabe una cosa? Cuando yo siento que estoy como media, yo digo, tengo que leer el evangelio, tengo que entrarme a Cristo otra vez adentro. ¿Usted sabía eso? Cristo, Cristo, y me pongo el evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Cristo, Cristo, porque Cristo es el evangelio. Cristo es la razón de que estamos aquí. Entonces, si yo me siento media, yo necesito más de Cristo en mi vida. Entonces, yo no puedo, para ver a Cristo, entrar a Netflix, déjame buscar a Cristo a ver si me hablan algo de Él aquí. Déjame ver en Instagram, si hay un canal que se llame Venir a mí los que están cargados y cansados. No, yo tengo que irme a la palabra de Dios. Pasar tiempo con la palabra de Dios. Amén.
La palabra debe de ser vida en mí. Yo cuando hablo con alguien, a mí debe de salirme un verso bíblico a la hora de hablar con una gente. Porque la palabra debe mira, eso debe de ¿qué? De fluir en el creyente. La gente debe de escuchar el lenguaje. Cuando una gente hable 5 minutos con usted, debe identificarle como que creyente. Porque es que a nosotros ese lenguaje no debe de salir. Entonces, si no te sale ese lenguaje, estás pasando poco tiempo con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe de ser algo de un alimento constante. Y yo le digo a los nuevos creyentes que la palabra de Dios es como una gota de agua sobre un cuerpo lleno de barro duro. Cuando esa gota de agua toca ese barro duro, poco a poco lo empieza a deshacer. Y ese barro duro no es más que el pecado que mora en nosotros. Si yo paso poco tiempo con la palabra, mi obra de regeneración será muy lenta. Porque si una gota me cae una vez a la semana, yo voy a estar crudito el día que Cristo entre el tenedor. Usted ha entrado al tenedor cuando usted está cociendo algo. Entonces le falta un poco y Cristo entrando al tenedor y oye, pero es crudo que está todavía. Nosotros tenemos que procurar subir ese fuego. ¿Para qué? Para que cuando Cristo te quiera tomar y llevarte a la vida de alguien, tú estés listo para darle de lo que tú tienes. La palabra dentro de ti. Entonces, pasar tiempo con la palabra es lo que yo le debo de enseñar. Debo de enseñarle a cualquier persona que a mí me toque darle guianza que debe de apartarse del pecado. Y eso incluye amistades. Porque el pecado no viene como pecado, sino que viene disfrazado entre una proposición que aparenta ser buena, pero no lo es. Y como nuestra humanidad pecaminosa se deja seducir por eso, yo debo de alejarme de aquellos que pueden ser canal para que eso llegue a mi vida. Y yo recuerdo que cuando yo vine a Cristo, porque me cantaba el can, yo era canero, usted no se imagina, yo empezaba y terminaba, amén. Sí, y yo era que armaba la fiesta, sí, yo la armaba. Decía, el poder, me decían la del poder de convocatoria. Usted sabe por qué Cristo lo volvió para atrás, ¿verdad? Entonces cuando yo usaba esa pasión para eso, entonces Cristo dice, pero ¿y qué pasó con la pasión del mundo que no ha cruzado para este lado? Y cuando mis amistades, mis amigas dejaron de llamarme, como de buscarme, yo dije, pero ¿y qué fue? Porque se desaparecieron. Lo que pasa era que cuando hacían el llamado, yo le decía al Señor, yo voy a venir a ti, pero tú sabes que hay una cuanta cosa que yo tengo que ir dejando. Pero eran ellas que tú sabes que hay una cuanta cosa. ¿Por qué? Porque esas amistades te atan al mundo. Y cuando hizo Cristo así, y la sacó, yo salí de sus mentes. Y no permitió que me llamaran, que me buscaran ni nada. Hasta que yo por curiosidad, porque usted sabe que la curiosidad mató el gato y también a mucha gente también. Porque yo un día le pregunté a una amiga mía, ven acá, y en estos 3 meses, tú no te recordaste de mí porque tú no me llamabas. No, si tú supieras. Y ese día hablando con ella, ¿usted sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Por medio de mí misma me explicó a mí lo que él estaba haciendo. Y él me dijo, no, porque tú sabes que he dado muchas cosas. Y yo le dije, lo que pasa es que conmigo pasó. Oigan lo que yo le dije a ella, que hoy yo entiendo que era el Espíritu hablándome a mí. Y yo le dije a ella, lo que pasa es que conmigo pasó como cuando un paciente está en cuidado intensivo. Que para entrar a él tienen que ponerle el gorro, tienen que ponerle una bata, tienen que forrarle los zapatos, porque está tan sensible que cualquier cosa lo puede afectar. Yo entiendo que eso hizo Dios conmigo, le dije yo a ella. Porque durante ese tiempo yo no podía tener esa influencia sobre mi vida. ¿Usted sabía eso? Porque en esos 3 meses ellas me podían hacer volver atrás. Pues mire, usted tiene que enseñarle a la gente que hay amistades que representan el mundo en su vida. Y hay que ayudarlos a que ellos lo dejen a un lado. Eso hay que enseñárselo a la gente, ayudarlo en eso. Hay que enseñarle a la gente a tener una vida de oración. Eso nos lo enseñan cuando venimos a Cristo.
Eso no nos lo enseñan a nosotros en un manual que nos entregan, ore, sino que yo enseño a otro orar. ¿Yo cómo? Orando. Yo aprendí a orar escuchando a la gente orar, porque yo iba a los grupos de oración. Yo tenía un grupo de oración que iban y yo me participaba con ellas y me involucré. Pero le voy a regalar esto. El pastor Elvin tiró como 2 el domingo. Yo quiero tirar una aquí, pastor. Usted me presta una de sus perlas para yo lanzarla aquí. Entonces yo le voy a tirar esta a ustedes. Hay algo que yo aprendí en Cristo que me ayudó bastante en mi crecimiento, y fue lo siguiente. Yo me di cuenta que cuando yo me junto con gente madura de oración, de Biblia, y hay gente que son maduros espiritualmente y me aportan en Cristo, yo crezco junto con ellos. Y yo noté eso en la iglesia. Yo me juntaba con el grupito de los jóvenes y en una noche ellos estaban hablando que querían que casa teatro. Otra dijo, no, porque las canciones de Son by Four no son tan malas, porque las que son de amor, las que hay que tener. Y yo cuando los escuché hablando, yo dije, ven acá, pero esta gente está detrás de lo que yo dejé. Pues eso lo dejé yo en el mundo. Oye lo que ellos están hablando. Y ese día yo dije, yo tengo que juntarme con gente que estén más arriba. Porque si yo me junto con el que está más arriba, ese me va a tomar y me va a ayudar a subir. Amén. Pero si me junto con uno que está debajo, yo todo el tiempo voy a tener que estar. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le doy a usted? Acérquese a gente que le puedan ayudar a usted a subir, no a bajar. Amén. A subir, no bajar. Cuando usted tiene una persona y usted le tiene que ayudar en su vida de oración, pero usted tiene que ser alguien que ora. Usted tiene que ser alguien que confía. Y hay algo que yo recibí que me gustó mucho. Yo dije, wow, Señor, es una realidad. Y es que la oración es el mayor acto de fe del creyente. Porque tú ir y doblar tus rodillas y confiar en esa persona a la cual tú le hablas, presentándole cualquier situación, es un acto de fe grande. Cuando nosotros no vamos a ese lugar de oración, nosotros nos estamos conformando con lo que nosotros podemos hacer. Pero cuando yo no me siento y yo digo, no, yo tengo que ir a uno que tiene algo mayor que yo, voy a la oración y voy al Señor. Yo debo de enseñarle a la gente a orar, porque la oración es lo que lo va a tener conectado con el Padre y va a poder permanecer en Él. Amén. ¿Qué debo de enseñarle a la gente? Debo de enseñarle a la gente a amar a Dios. La gente debe de amar a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que hay 2 mandamientos que lo resumen todo. Y dice, amar al Señor tu Dios con toda ¿qué? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese amor hacia Dios es un amor de esfuerzo, es un amor de avance. Amén. Entonces yo debo amar a Dios para ayudar a otro a que también lo ame, que ame al Señor, que esté dispuesto a padecer por Él, que esté dispuesto a negarse a su comodidad para estar obedeciéndolo a Él. Cada vez que nosotros nos involucramos en un proyecto del Señor, le estamos demostrando a Él cuánto le amamos, porque Él dijo, si me ama, guardad mis mandamientos. Amén. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos y tú puedas en este momento pensar cuántas personas tiene el Señor reservadas para tu multiplicación. ¿Cuánta gente ya Dios ha seleccionado para que tú puedas multiplicarte en ellos? El Señor es tan bueno con nosotros y nos ayuda en esta gran obra que nos ha dado, que Él te va a facilitar, me va a facilitar a mí. ¿Cuáles son esos entes multiplicadores por lo que yo voy a crecer y voy a hacer crecer? Entonces, desde tu corazón debe de salir una oración a Dios, pidiéndole al Señor que Él pueda usarte, no tan solo para hacer un milagro, aunque es bueno,
no tan solo para predicar en un altar, que también es bueno, no tan solo para libertar a alguien que esté oprimido por las tinieblas, que también es bueno, sino que Dios te pueda usar para tú multiplicarte en otras personas. Que tú puedas entender y saber que hay un trabajo que ha sido reservado para ti, para mí, que es ayudar a otros a crecer en Cristo. Que cuando a ti un día te entreguen a alguien para que tú lo hagas un discípulo de Cristo, tú puedas asumir ese compromiso con pasión, con fuerza. Que tú lo puedas asumir como un compromiso para dar cuentas un día delante del Señor, que es quien te lo entrega. Padre, es aquí tu pueblo, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, sabiendo que todo el que está aquí, Dios mío, se quiere multiplicar, Señor. Quiere dar a conocer lo que ya sabe de ti. Aquí hay gente que quiere contar su testimonio, Señor. A lo mejor no lo tienen como algo muy grande, a lo mejor no tienen un testimonio que dirán, ay, que mi testimonio no es poderoso, pero el Señor solo le dijo al gadareno, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuántos testimonios aquí, Señor, pudieran estar haciendo que mucha gente te busque y te ame. Padre, que seas tú poniendo en nosotros ese testimonio en nuestras bocas. Que nosotros empecemos a testificar y a hablar de lo que tú haces con nosotros. Padre, que nosotros podamos asumir el compromiso, oh Dios, de nosotros poder amar tu obra, Dios, y poder decir nosotros un día, esta es mi comida, hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. A lo mejor, Señor, yo no alcance a lograr grandes empresas en la tierra, a lo mejor no logre tener un gran negocio en la tierra, a lo mejor no seré el ejecutivo principal de la empresa para el cual trabajo, a lo mejor no llegue a ser ese gran profesional que yo añoro ser, pero si hay algo, Señor, que todo lo que estamos aquí quisiéramos es poder llegar a ser aquellos que acaben tu obra. Señor, ayúdanos a acabar esa obra, ayúdanos a acabar esa obra, Dios. Que cuando tú nos mires, nos encuentre con la mano en tu arado, mirándote a ti al frente, llevando el control de aquella semilla que voy depositando en la tierra, Señor mío. Vamos a ponernos de pies en esta hora y vamos a hacer un compromiso con Dios. Esto es un compromiso con Dios, esto no es un compromiso con la congregación, esto es un compromiso con Cristo. Vamos a hacer un compromiso porque nuestra voz debe de oírse en el cielo para que se pase acta de que nosotros todos nos hemos comprometido con el Señor a multiplicarnos. Todo el que está aquí tiene el poder de la multiplicación dentro de él. Pero ese poder de la multiplicación opera cuando tú empiezas a dar de lo que Dios te ha dado a ti, a otro. Amén. Así que vamos a hacer este compromiso con el Señor. Señor Jesús, yo me comprometo con la labor que tú me diste de ganar almas, de hacer discípulos y ir por todas las naciones. En esta noche yo reconozco que yo porto el poder para poder multiplicarme, y desde ahora yo tomaré a alguien y lo llevaré por el camino que yo he andado. Espíritu Santo, ayúdame a yo sembrar esta semilla del discipulado en la vida de otros. Señor, yo quiero ser uno que lleve mucho fruto, más fruto, para dar gloria a Cristo en el cielo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.